Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Que sea hoy un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús para ustedes. ¿Cómo están, mi amor? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Papito Dios, por este momento que tú nos das. Este momento de estar en tu amor, estar creciendo cada vez más en tu presencia viva. Gracias, Papá, porque todos los días son esas oportunidades hermosas que tú nos das para estar en ti. Hoy disponemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti, que tu presencia viva se haga manifiesta en nuestro corazón, para que cada vez nuestra familia, a través de nuestro testimonio, crezca en tu amor, que podamos romper en tantas tendencias pecaminosas que nos gobiernan, que nos dominan, pero que aprendamos a estar en ti, estar sumergidos en tu presencia. Ayúdanos a vencer la tentación, por favor. Ayúdanos a hacerle frente a la tentación, porque cuando tú nos enseñaste, mi amado Jesús, la oración del Padre Nuestro, nos dijiste, no nos dejes caer en tentación, no nos colocaste, no les pongas tentaciones, no. La tentación hace parte de ese crecimiento espiritual, y la tentación lo que nos ayuda es a fortalecer nuestra parte de fe y nuestra parte espiritual. Pero a veces podemos caer, pero por eso es tan importante cuando estamos sumergidos en ti. Por eso el hecho de estar aquí, escuchando tu palabra, alimentándonos de tu amor, de comprender que estamos en el reino tuyo, en el reino de los cielos, hace que las tentaciones sean manejadas y dominadas. La oración es esa herramienta hermosa y valiosa. Por eso no nos dejes caer, por favor, en la tentación. Haz que cada vez estemos más en ti, sumergidos en tu presencia, y que demos testimonio de tu amor, porque nuestra familia lo necesita, pero empezando por nosotros. Ese ministerio que tanto anhelamos es primero la casa. Ayúdanos a morir a nosotros y a crecer en ti. Y que esta palabra que se va a leer, esta palabra que se va a profesar, esta palabra que se va a confesar, sea el Espíritu Santo quien nos la revele, nos la muestre, nos la enseñe. Nosotros simplemente somos unos burricos, somos unos instrumentos de tu amor. Nosotros solamente somos la voz, pero la palabra viva eres tú a través de tu Espíritu Santo. Habla, que tu siervo escucha, y dispongo todo lo que soy para alimentarme y nutrirme de tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, cuéntame pues la palabra para el día de hoy que tenemos. Bueno, hoy estaremos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 29 al 32. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: la gente de ese tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, pues ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, interesante porque, para estos tiempos, yo creo que las personas están en busca de muchas cosas sobrenaturales, por decirlo así. O sea, en este tiempo hay una crisis de fe, pareciera,
donde las personas siempre están buscando algo como para cerciorarse de que Dios existe, ¿no? Es como para, o sea, es como que condicionaran las cosas, la fe, según las cosas que experimentan. Es más fácil creer en las cosas que se ven que en las que no se ven, ¿sí? Es más fácil ver cómo pues sucede algo, o sea, tú aplicas una fuerza sobre algo y entonces esa fuerza genera una reacción, por decirlo así. Entonces es más fácil creer algo así en vez de creer una cosa que no has visto. Y desafortunadamente en estos tiempos la lógica está entrando a dominar más al ser humano. Y curiosamente esa lógica es la que hace que nosotros nos distanciemos de Dios. Una de las cosas que nosotros vivenciamos y experimentamos cuando nosotros cuando nosotros nos conocimos con Rafael, tuvo que ver con eso. Porque nuestra formación se inició en una universidad de corte comunista y precisamente una de las cosas que hacen es como la explicación de las cosas desde la lógica, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto y bueno, etcétera. Solamente si tú ves este proceso, entonces tú vas a ver proceso de evolución y demás. O sea, hay muchas cosas que se quieren justificar porque son vistas, o sea, las puedo ver, las puedo palpar. Y si yo la veo y la palpo, entonces eso es lo único que existe. Y eso es una gran falsedad. O sea, es como limitarnos, como empequeñecernos. Entonces, si es así, entonces uno diría... o sea que los sueños, ¿qué son? ¿Sí? Porque los sueños tienen que ver con algo que tú no se sabe, o sea, algo que tú esperas alcanzar algún día, que posiblemente sean cuestiones de como de una expectativa que de pronto hasta las mismas personas te puedan decir, eso nunca lo vas a alcanzar, ¿cómo se te ocurre? O sea, hasta se pueden burlar de ti. Y los sueños a veces no son tan lógicos, ¿sí? Yo me imagino tantos inventores, pues precisamente inventores es porque no hay algo establecido, no hay algo dado, entonces ellos inventan algo y ellos, sea como sea, independientemente de los momentos de fracaso, de las miles y miles, o sea, son muchas experiencias que pueden decir, no sigas con esto porque esto no va a llegar a ningún lado. Pero ellos siguen y siguen y siguen. Un inventor es esto hasta que logra encontrar algo particular. Así por eso así tenemos muchas cosas actualmente que nos han llevado a otro ambiente de ¿cómo se dice? Evolución, ¿no? De crecimiento, como de o sea, de tener tantas cosas alrededor que nos sirven, y tiene que ver con esa parte de estas personas que, no habiendo visto algo, sea como sea, ellos se mantuvieron y lograron su idea. Por ejemplo, uno que se va a imaginar que un aparato gigantesco de muchos pesos, de mucho peso, pudiera volar, como lo es un avión. Entonces, no, que pudiera flotar también, esos barcos, esos portaaviones tan inmensos o transatlánticos, ¿cómo pueden flotar, por ejemplo? Por eso, entonces uno queda sorprendido, o sea, es una cuestión tan inmensa. Entonces, pero así son los sueños. Los sueños nos hablan de cosas inmensas, nos hablan de cosas que parecían inalcanzables y que por lógica como que cómo se le ocurre, ¿no? Pero resulta que es eso lo que es un sueño, es fe de que algo va a ser espectacular. Y precisamente por eso es que los sueños son el lenguaje del espíritu. O sea, cuando tú tienes un sueño y lo alimentas,
como es una forma de pensar positiva, es una forma de pensar de esperanza, es una forma de pensar con fe. Y aquí las personas están pidiendo cosas visibles porque posiblemente estaban diciendo, no, pues si usted nos muestra algo, nosotros vamos a creer en usted. Y no tiene la fe no debe ser condicionada. La fe es porque yo te escucho y te creo, ¿no? O sea, tú tienes fe en una persona porque tú escuchas a esa persona, tú le crees, o sea, te convences de lo que esa persona, entonces tienes fe en esa persona. O sea, crees que lo que esa persona te dice es verdad. Pero aquí lo que estaban buscando era acciones, o sea, algo físico, algo visible. Y el Señor muy claramente le dice que no. Aquí le dice, pueden pedir muchas cosas, pero no se les va a dar, porque hubo personas que creyeron, hicieron cosas inmensas por creer, y después esa búsqueda de, ese querer desarrollar su fe hizo que ellos tomaran un lugar de privilegio. Y uno, por ejemplo, puede pensar, la reina de Saba no era del pueblo judío, ¿sí? Y ella hizo lo que fuera por escuchar al rey Salomón. Entonces dice, ella se levantará, y uno dice, pero entonces fue que ella se salvó, ¿no? Y puede ser que sí, porque aquí lo está diciendo muy claramente, que ella se ha de levantar para juzgar a los que están diciendo y haciendo cosas que no van con la fe en los principios cristianos, ¿cierto? Ella se levantarán los de Nínive, que inicialmente era un pueblo destinado a destrucción, pero detrás del escuchar el mensaje se arrepintieron y cambiaron. Pero en esta actualidad mucha gente escucha el mensaje de la salvación y no cambian su comportamiento. O sea, se mantienen ahí, o si cambian es como relativo, solamente una partecita. Entonces no son radicales con dejar las cosas malas, con dejar las cosas que no son de Dios, y peor, no aceptan el mensaje del Señor, no reciben al Señor en su vida y no empiezan a actuar como verdaderos hijos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros seamos claros frente a que en estos tiempos el Señor está diciendo, hay muchas cosas que la gente está pidiendo como esa señal para creer. No, es simplemente querer creer a lo que el Señor le dice. En la palabra de Dios son muchos libros. Uno piensa que es un libro, precisamente se llama la Biblia, porque son varios libros que se juntan para hacer, por decirlo así, uno. Y ahí tenemos una biblioteca para que nosotros conozcamos lo que el Señor hace. Y no necesitamos señales. Pero la gente es, si mi marido vuelve, si me sano, si mejora el negocio, si tal cosa, si tal otra. O sea, condiciono creer en el Señor. E independientemente, el Señor nos está diciendo, o sea, independientemente de que recibas una bendición o no, cree en mí. O sea, cambia tu forma de vivir, cambia tu manera de pensar. Eso es lo que el Señor nos dice. O sea, ellos, independientemente de muchas cosas, ellos creyeron en el mensaje, lo creyeron, y así mismo, porque entonces Nínive, por ejemplo, era el decreto de muerte de ese pueblo, destrucción de ese pueblo, y lo único que le dijo, arrepiéntanse porque van a ser destruidos, y ellos entraron a arrepentirse. No necesitaron, venga, les hacemos tal milagro tan sobrenatural para que ustedes se arrepientan. No, simplemente les dijeron, arrepiéntanse de lo que están haciendo porque van a ser destruidos. Y ellos entraron en ese proceso de arrepentimiento y de cambiar la forma de vivir. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo. Yo no necesito tener un milagro
para poder hacer las cosas en la fe. Yo debo hacer las cosas en la fe, independientemente de si recibo o no el milagro. Y por eso mucha gente se enoja con el Señor y se aleja, al contrario, se aleja de Dios por no estar recibiendo un milagro. ¿Cuál es la señal de Jonás? La señal de Jonás. ¿Y a quién se le da la señal de Jonás? La señal de Jonás está dada para los incrédulos, la señal de Jonás está dada para los pecadores, para los que siempre quieren hacer una cosa espiritual y resultan siempre en lo carnal, para los que tienen deseos egoístas, o sea, para los que plantea cuando habla Pablo en Gálatas, de todos los que son nacidos de la carne, de todos los celos, envidias, para ellos se les da la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Ninguna, no se les da nada, porque Jonás no tuvo ninguna señal. ¿Por qué lo sé? Porque yo me puse a averiguar cuál era la señal de Jonás y me puse a estudiar el libro de Jonás. Léetelo, son 4 páginas. Y es hermosísimo. Y Jonás no tuvo ninguna señal, ninguna. La única señal que tuvo Jonás fue él mismo, para que se convenciera que él había sido escogido para dar ese mensaje allá en Nínive. Pero Jonás no tuvo señal, porque él no dio ninguna señal al pueblo. Por eso él se fue y se escondió, porque él dijo: Señor, dame una señal para yo dársela a todos y que ellos me crean, porque a mí no me van a creer. Dijo: pues te basta mi palabra, te basta lo que yo te digo, para eso es suficiente. Y él prefirió escaparse, irse y quedarse dormido en un barco. Pero realmente el pueblo no recibió ninguna señal, sino que creyó con base en el testimonio de Jonás cuando fue a predicar. ¿Qué implica para nosotros entonces esa señal de Jonás? Que al pueblo, a ustedes no se les dará sino la señal de Jonás. Pero entonces a los creyentes, cuando tú empiezas a buscar de Dios, cuando tú tienes en tu interior y en tu corazón un deseo real de querer buscar la verdad y querer conocer qué Dios quiere en tu vida, Él te va a dar una señal. A Mónica le ha dado señales, a mi esposa le ha dado señales, pidiéndole al Señor: Señor, tengo que tomar una decisión y no tengo ni idea qué hacer. ¿Tú me puedes indicar, Señor, qué hacer? Muéstrame cuál es el verdadero camino. Y le ha mostrado de muchas maneras. Me imagino que cuando dijo: yo quiero un hombre hermoso y simpático en mi vida, pues le puso este lempo de hombre, le decimos nosotros, este Adonis, este macho alfa a su lado. Si deseaba a alguien hermoso, pues allí se le dio la señal. No, es un chiste bobo. Pero realmente cuando tú pides algo sano, bueno, el Señor te va a dar esa señal. Te la da porque te la da. No se le dará la señal de Jonás, porque tú estás pidiendo algo bueno. Señor, muéstrame si realmente yo estoy haciendo algo correcto en mi vida matrimonial. Mire, te va a colocar la persona precisa, la palabra precisa, algo específico para que tú te des cuenta que Él está contigo. Y se te manifiesta de una manera sobrenatural. ¿Y eso para qué? Para que realmente empecemos a transformar la vida. Por ejemplo, el Señor empieza a hablar de Él mismo. Dice: yo soy, aquí estoy yo. Aquí estoy. Se levantará la reina de Java, se levantarán todos los de Nínive a juzgar, pero aquí está el que es, o sea, nuestro Señor Jesucristo, o sea, la palabra viva. O sea que si tú quieres una señal, a través de la palabra se te va a manifestar. Pero tenemos que tener mucha prudencia, porque también aquí está hablando de la salvación. Y la salvación es súper importante tener presente que cuál es el propósito de Dios para tu vida, cuál es el propósito de Dios para tu trabajo, para tu familia. La salvación. La salvación es el encuentro con nuestro Padre Dios. El reino de Dios ya está. Cuando dijo mi Jesús, el reino de Dios está cerca. Cuando Él dio la vida por nosotros, se manifestó el reino de Dios. O sea, la presencia de Dios. Dios está en todo momento, en todo lugar, está con nosotros, porque somos uno con nuestro Padre Dios. La situación es realmente empezar a estar nutriéndonos de ese reino de los cielos, conociendo la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres, estando haciendo ejercicios espirituales fuertes para seguir nutriéndonos en el reino al cual tú y yo nos pertenecemos, y no permitir estar buscando señales donde no las hay, estar buscando sitios donde no lo son, porque muchos están buscando donde no corresponde. Todo ser humano, todo, sea el más repagano, sea el más santo, siempre va a estar buscando la parte trascendental, a excepción de los niños, aunque lo parezca curioso. Veníamos analizando en estos días con mi esposa cómo son los niños, ¿no?
El niño vivía el aquí y la ahora. Nosotros estábamos preocupados porque, bueno, ¿y cómo vamos a pagar estos servicios? Por ejemplo, ayer, ¿no? ¿Y ahora cómo vamos a pagar esto? ¿Qué nos falta por pagar? ¿Qué más cosas? Y veníamos pensando, bueno, ¿y ahora cómo conseguimos esto que todavía nos falta? Y los niños estarían pensando en eso. Si trajéramos 2 niños, por ejemplo, nuestras nietecitas atrás en el carro, estarían pensando, a ver, ¿será que mis abuelos, cómo les vamos a ayudar a pagar esas deudas a mis abuelos? Estarían en el carro riéndose o durmiendo, ¿sí? O pidiendo cosas. Abuelo, yo quiero. Abuelo, usted me prometió, abuelo. Y no más, no estarían ni pensando en las tareas de mañana, es que tengo un examen mañana, para nada. ¿Cómo son los niños de hermosos? Vivir el aquí y el ahora. ¿Sí? En vez de estar buscando una señal o estar buscando nosotros que andamos de verdad más perdidos que embolatados, sino que si estuviéramos realmente en la presencia de mi Señor Jesucristo, las cosas cambiarían. Porque ahí lo dice, en mí, estoy aquí, lo dice 2 o 3 veces, es la presencia de Él, la palabra de Él, es lo importante. Hay que estar buscando ¿qué? La salvación. Nosotros ya somos conscientes y andamos como adultos siempre hacia futuro. Andamos todo el tiempo referenciándonos a futuro. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a pagar esta deuda? ¿Qué va a pasar con nosotros a nivel de salud? Un niño le duele un dedo, él no está pensando que lo tienen que llevar al médico, tienen que llevarlo al cardiólogo o al otorrinolaringólogo. Palabra de mi esposa linda que lo dice con propiedad. O estamos buscando que nos lleven al dermatólogo. No, los niños solamente tienen el dolor y lo único que quieren es que le quiten el dolor y se ponen a llorar para que el dolor les cambie. Y este es lo que nos corresponde a nosotros, más que estar buscando señales, es confiar que Dios está conmigo, que mi papá Dios está siendo uno con nosotros y abandonarnos en su presencia. Esto es un mensaje de esperanza. Toda la palabra es esperanza. Esperanza para que nosotros no estemos en la carne, en el pecado, sino que estemos realmente esperando que esa palabra viva, que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestro corazón. Pero hay que buscarla, encontrarla a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y se empiezan a dar esos milagros que tanto esperamos. Tremendo aquí lo que dicen precisamente de cómo, por ejemplo, la reina de Jabá, ella no era del pueblo judío, era bien lejana de donde vivía Salomón y ella no le importó. O sea, ella buscó saber y conocer esa situación de escuchar la sabiduría que tenía el rey Salomón y hizo lo que fuera por ir a escuchar. Importantísimo, o sea, a mí me parece esa actitud de ella de ir a buscar, escuchar la sabiduría del Señor, hasta donde nosotros realmente como que dejamos nuestra comodidad, o sea, tenemos que dejar la comodidad, estamos muy acomodados, o sea, no nos gusta que nos como que nos desacomoden. No queremos perder el confort con el que vivimos, ¿no? No nos queremos desacomodar por el otro, ni siquiera por nosotros mismos, o sea, porque aquí es buscar nuestra salvación y no nos gusta dar nada, o sea, no nos gusta entregar nada. Estamos viviendo en un egoísmo, es como la era del egoísmo. Queremos todo para nosotros, estar súper bien. Y no importa nada más. Y ahí es donde el Señor está hablando de nosotros, por estar viviendo en ese egoísmo, por estar viviendo como en esa comodidad, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para ganar nuestra salvación. O sea, ni siquiera nos desacomodamos como para decir, sí, vamos a escuchar la palabra, vamos a estudiar, vamos a esforzarnos. Realmente no hay esa hambre y sed de nuestro amado Rey. O sea, son las personas que en este momento están creyendo que es los últimos tiempos. Bueno, hay algunos que por miedo están buscando al Señor, pero hay otros que, ay no, eso es otro cuento, igual que pasó hace unos cuantos años atrás, ¿no? Que el mundo se iba a acabar y entonces qué desesperación y todo el asunto, y cuántas personas por esa situación entonces hicieron locuras, pero aquí el Señor nos está diciendo que al único que tenemos que entrar a buscar es a Dios
Al único que tenemos que entrar a buscar es a tener ese contacto, esa relación con nuestro Padre. Que entremos en oración, que entremos a estudiar la palabra, a vivir la palabra, a vivir como verdaderos hijos de Dios, porque vivir la palabra es ser verdaderos hijos de Dios. Y sentir y vivir en nuestro corazón que así como yo soy hija, tengo un Padre amoroso que está pendiente de mí, que me cuida y que Él espera y anhela que yo hable con Él, que yo busque su consejo, que yo busque, todas las cosas maravillosas de su compañía y poderlo ver, poderlo percibir como una persona. El Señor espera que yo realmente lo tenga presente en mi vida como alguien que sí existe, porque Él existe. Y hay muchos que simplemente lo ven como una letra muerta en un libro y no más. O sea, como un libro de, chévere, un libro de aventuras, de historia, maravilloso, ¿no? No, o sea, es una persona que nos está hablando y la única forma que dejó para hablarnos fue la palabra de Dios. Fue la forma como Él nos dejó para hablar, pero es Él el que nos está hablando y nos está aconsejando. Porque si hubiera dejado más cosas, imagínense, hubieran dejado, ahí mismo hubieran hecho ídolos y cosas así, y es curioso, la palabra de Dios siendo un libro, no se ha vuelto un ídolo, no se ha vuelto, no me agarren ese libro, no lo toquen, y no le pongo velita ni nada de esas cosas, o sea, no. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando realmente una persona, y es una persona que me confronta, es una persona que busca mis cambios, y no es un ídolo. O sea, mucha gente antes al contrario lo deja. Si fuera de pronto, si tuviera una cara bonita y bueno, y la hubieran esculpido, ¡ay, tan linda esa imagencita!, ¿no? Pero como no tiene eso, sino que son unas palabras que me están confrontando con verdades que no me gustan, entonces ese libro lo dejo de lado. Tremendo, porque el Señor sabía cómo podía quedarse siendo Dios, sin que se hubiera vuelto un objeto idolatrado, ¿sí? Un objeto, porque muchas personas tienen objetos y los idolatran y se les daña y, mejor dicho, se acaban. No, Él dejó un libro donde nos habla, donde nos está diciendo, aquí estoy presente. O sea, es como ese teléfono, ¿sí? Yo no veo a la otra persona, pero la otra persona me está hablando a través del teléfono. Este libro es como ese teléfono de Dios. A través de ese libro Él me habla. Yo puedo hablarle a Él directamente, pero Él, la única forma como me está hablando es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros que de verdad aprendamos a creer y que aprendamos a buscarlo para poderlo experimentar? Todos los días son oportunidad de crecer en el amor de Dios, sí. En vez de estar buscando los espejitos de los indígenas cuando llegaron los españoles a esta tierra, en vez de estar buscando unas señales que no corresponden, estar buscando, ¿será que sí es por aquí? ¿Será que es por allá? ¿A qué iglesia voy? ¿A qué sitio voy? ¿Será que tal cosa? Dedícate a buscar el verdadero fundamento, la piedra angular que se llama Cristo Jesús a través de la palabra, y vas a empezar a encontrar tu esencia, tu verdadero mensaje de salvación. Lo vas a encontrar como tal, porque aquí viniste fue a ser salvo, mi hermanito. No viniste a nada más. Que se te dan cuestiones materiales, económicas, maravilloso. Esos son regalos. Aprovéchalos, porque tú eres un administrador de los bienes del Señor, porque todo es de Dios, todo le corresponde a Dios, y tú eres un administrador. Entonces, Dios quiere que nosotros nos salvemos, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y si mi papá Dios quiere eso, entonces dedícate a buscar lo fundamental. No te pongas a buscar señales donde no correspondes, porque has ido a brujos, por ejemplo, a buscar una señal. Has ido por allá a personas que dicen ser
católicas y resultan siendo simplemente personas que practican la hechicería, la brujería. Te pones a ir a sitios de juegos, por ejemplo, porque crees que ese juego te va a sacar de la pobreza o te va a sacar. Esos son esas señales que no corresponden, porque son señales que el mal utiliza simplemente para desviar. Imagínate 2 aviones de guerra. Entonces uno dispara un misil y el otro simplemente lanza una cantidad como si fueran luces para que el misil se desvíe. El misil, la salvación, y el mal es el que coloca una cantidad de sortilegios, una cantidad de luces para que esa salvación tú te diluyas y te pierdas por el camino del mal, te ilusionas de cosas que simplemente son pasajeras. Ten cuidado. De toda cosa guardada, guarda la verdad. De toda cosa guardada, guarda la verdad. Y la verdad solamente la encuentras en el Señor. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.